Hola mis queridos hermanos y hermanas, qué bendición para mí es poder estar con ustedes un martes más, dando la palabra del Señor, pudiendo entregar lo que el Señor nos muestra en el transcurso de este tiempo, de este transitar por este pasar de la pandemia. Para nosotros, todos los que damos la palabra, que predicamos, siempre es un privilegio, un premio poder compartir y entregar lo que el Señor nos ha mostrado en estos días. La palabra que traemos nosotros en cada video, en cada administración, no es tan solo una palabra que está escrita en un manual o en algún lugar en donde predicar, sino que es lo que el Espíritu Santo nos va hablando en el tiempo, en la semana. Y esta semana he estado meditando mucho acerca de la sanidad del Señor, producto de todos estos casos del COVID que han ocurrido, de Sandra, de mi hermano Alejandro y muchos otros casos que han estado enfermos de gravedad y el Señor los ha ido sacando. Le agradecemos al Señor por la bendición de poder tenerle a Él. Hablando un poco con la familia de Alejandro, que estuvo muy grave, la verdad, muy grave, comentábamos y decía qué diferencia es tener al Señor, qué diferencia es tener de nuestro lado al hacedor de la vida. Es tan tremendo, mis hermanos, entender que cuando tenemos al Señor la historia cambia. La historia de nuestras familias, de nuestras vidas, inclusive de nuestra salud. Y meditando un poco en esto, quiero entregarles la palabra de hoy, lo que el Espíritu Santo me ha hablado, me ha hecho pensar en estos días, que es Isaías capítulo 61. Es la profecía antes de que viniera Jesús. Es la profecía de Jesús el Mesías. ¿Cuál iba a ser el ministerio de Jesús? Y quiero que lo podamos estudiar, que podamos ver qué es lo que el Señor hace. Y lo vemos, mis hermanos, lo vemos a diario en cómo el Señor hace su obra. Amén. Vamos a orar. Vamos a agradecerles al Señor por lo que Él tiene para hoy y que el Señor siga trayendo sanidad y siga trayendo vida a través de su presencia en nosotros. Amén. Vamos a orar. Muchas gracias, Señor, por este tiempo, la bendición de poder entregar esta palabra. Gracias, Padre, porque tus hijos e hijas, Señor, pueden guardar un tiempo para aprender de ti, para seguir, Señor, no tan solo estudiando estos textos, sino llevando a la vida y a la práctica, Señor, lo que tú quieres de nosotros. Yo te ruego que tú abras el corazón de tus hijos, la vida, su mente, para poder escuchar de ti, para poder entender tu palabra. En el nombre de Jesús, yo ministro, Señor, tu gloria, tu bendición y salud tuya a través, Señor, de esta palabra. Muchas gracias, Señor. Amén. Amén. Muy bien. Vamos a leer Isaías capítulo 61, desde el versículo 1. Como decíamos, este capítulo habla acerca del Mesías que iba a venir, que era Jesús, de cuál iba a ser su ministerio, qué función iba a tener Él, cuál iba a ser su caminar en esta tierra. Y lo relata en este capítulo. Lo vamos a ir leyendo, pero lo vamos a ir desglosando lentamente. No lo vamos a leer de corrido, sino que vamos a ir estudiando qué es lo que el Señor hace en su ministerio y qué es lo que sigue haciendo hasta el día de hoy. Amén. Lo vamos a leer. Dice: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Esta es la primera expresión que aparece en Isaías 61 de Jesucristo o de el Mesías, que iba a venir años antes. Más o menos se estima que unos 300 o 400 años antes de la venida de Jesús se escribió esto. Pero ¿qué es lo que dice? Primero, que el Espíritu del Señor estaba sobre el Señor. La profecía está sobre el Mesías, sobre Jesús. El estar sobre no significa que está solamente encima. ¿Qué es lo que quiere decir este texto? El Espíritu del Señor
me está guiando. Está entregando poder, está entregando vida sobre mí. Eso es lo que está diciendo. Es tan hermoso saber que la iglesia es el cuerpo de Cristo, que nosotros hoy somos Jesús en la tierra. Por lo tanto, el Espíritu Santo también está sobre nosotros. Que algo esté sobre nosotros es como un derramamiento en la época antigua, cuando se derramaba el aceite sobre un sacerdote y lo capacitaba para ser sacerdote. Es lo mismo, el Espíritu Santo está cubriéndonos. ¿Qué es lo que hace el enemigo cuando te ve? Lo primero que hace es ver al Espíritu Santo sobre ti. El tema es que nosotros muchas veces no lo creemos y no vivimos de acuerdo a la unción que el Espíritu Santo puso sobre nosotros. Por eso yo te invito a poder tomar este sacerdocio espiritual que el Señor te dio, porque es el ministerio de Jesús y es también el ministerio de la iglesia, ya que la iglesia, como dijimos, es el cuerpo de Cristo. Dice así: porque me ungió Jehová y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. Aquí muestra la primera etapa del ministerio de Jesús, o la primera parte, que dice: viene a predicar buenas noticias del reino a los abatidos, o a los cansados, a los que están cansados. Este texto muestra podríamos decir dos misiones. La primera es la misión de Jesús. Y la segunda, que también muestra, leyendo detrás de líneas, es la misión que tiene el diablo. El diablo, ¿qué es lo primero que hace? ¿Qué es lo primero que va a querer hacer contigo? Es abatirte, es cansarte. O, si podemos decirlo de otras maneras, es tumbarte, es dejarte en el suelo, es hacer que tú no quieras seguir avanzando. Te va a cansar, va a poner trabas, va a poner situaciones en las cuales tú vas a decir: no puedo más. Esta es la misión del diablo en su primera etapa. Pero el Señor, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que dice? Yo vengo a traer buenas noticias a todos los que están cansados. Si se dan cuenta, están los dos trabajos ahí: el de Jesús el Mesías y de el acosador, que es Satanás. Entonces, yo te hago una pregunta con esto. ¿Qué haces cuando te sientes cansado? ¿Qué es lo que haces cuando te sientes abatido? Si te sientes abatido y el estar abatido hace que te frenes, ¿qué es lo que puedo decir con esto? Que uno está cayendo en la trampa del diablo. Está cayendo en la trampa del diablo. ¿Qué necesito yo cuando estoy abatido, cuando estoy cansado, cuando estoy tumbado? Ir a las buenas noticias del reino del Señor. Porque el Señor eso dice: vine a traer las buenas noticias del reino a todos los que están cansados. Para eso está la palabra. Para eso está la Biblia. Señor, ¿qué es lo que tú tienes para esto? Para eso está tu descansar en el Señor. Descansa en el Señor. Nuestra oración de mañana es tan importante. Nuestra oración antes de acostarnos en la noche es tan importante, mis queridos hermanos, porque ahí es donde el Señor habla. Como dijimos hace unas palabras atrás, la voz del Señor trae salud, trae descanso. La voz del Señor son las buenas noticias del reino. Por lo tanto, cuando estamos abatidos y cansados, no es la oportunidad para quedar frenado en nuestro caminar espiritual, sino es todo lo contrario. Es para decir: Señor, háblame, guíame, dime qué hacer, necesito tu voz. Porque el ministerio de Jesús y de la iglesia es traer buenas noticias. También visto del punto de vista de nuestro servicio en la iglesia, cada vez que nosotros veamos a una persona que está cansada de la vida, que está cansada de vivir en este mundo, porque hay tantos problemas y situaciones, tú eres portador de buenas noticias. Tú eres el que está encargado de traer las buenas noticias del reino, porque este es el ministerio de Jesús y la iglesia. Entonces vemos que el diablo primero quiere abatir. Seguimos leyendo este texto y vamos a ver la segunda etapa del enemigo. ¿Qué es lo que hace él después de querer cansarte? Dice: a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados
de corazón. ¿Cuál es el trabajo del diablo? Después de abatirte, después de tumbarte, ¿qué es lo que va a hacer? Va a quebrar. Pensemos que esto es un camino, una marcha, una carrera que yo debo hacer hasta el final de mis días. Entonces el diablo va a querer poner peso sobre ti para cansarte, pero el enemigo no va a estar contento con poner peso y cansarte, sino cuando estés cansado y hayas detenido tu marcha espiritual, ¿qué es lo que va a hacer el diablo? El diablo va a querer quebrarte. Eso va a querer hacer, quebrarte. Aquel que está quebrado no puede recibir buenas noticias, porque está quebrado, está quebrado. Pero, ¿qué es lo que Jesús hace en esta etapa? Dice, a vendar a los quebrantados de corazón. Entonces, ¿qué pasa, mi hermano? Si tú te sientes quebrantado, si ya pasaste el periodo me refiero a la trampa del diablo, ¿cierto? Si ya pasaste el periodo de estar cansado y abatido y en tu corazón tú sientes que hay algo que se quebró. ¿Qué es lo que digo yo? Señor, yo te ruego por sanidad para mi vida. Sana, Señor, mi vida. ¿Y qué es lo que hace el Señor? Va a vendar, dice, a los quebrantados. Entonces el Señor trae medicina también para aquel que está quebrantado. Por lo tanto, tenemos que entender nosotros que aquí hay dos planes. En este texto de Isaías 61 hay dos planes, el del diablo y de Jesús. Primero abate el diablo y después quebranta. Pero ¿qué hace el Señor? Si hay alguien abatido, le trae las buenas nuevas, su voz, el reino. Si hay alguien quebrantado, primero, ¿qué es lo que va a hacer? Lo va a vendar. Es tan hermoso entender que el Señor no nos va a dejar a la deriva. Si uno avanza en el pecado, ¿cierto? Muchas veces hay situaciones de pecado. Nosotros sabiendo que el pecado no debe estar en nuestra vida, pero el pecado ocurre. Esto nos empieza a cargar, a cansar y a tumbar y el diablo ahí quiebra, ¿cierto? Ya el caminar no es tan solo de un cansado, sino de una persona quebrada, que no va a poder seguir avanzando. Entonces Jesús lo que hace es vendar estas heridas. Más que una herida, es una, por ejemplo, pensando en una carrera, una pierna quebrada. El Señor se toma el tiempo para hacerlo. Si tú te sientes producto de esta pandemia o producto de otras situaciones, que hay algo que se quebró dentro de ti, ¿qué debes decir? Señor, sáname. Límpiame, Señor. Limpia, Señor, siento que estoy quebrado. Siento que no puedo avanzar por mí mismo. El dolor de lo que ocurrió, X situación, no me permite avanzar. Ahí el Señor trae vendajes sobre ti. Es tan hermoso entender este ministerio de Jesús. ¿Cómo se ve a la luz de la iglesia? A la luz del servicio en la iglesia, lo que nosotros debemos hacer como iglesia o como Jesús en la tierra. Si vemos a alguien que está quebrantado, nosotros tenemos que prestar apoyo, consuelo, no tan solo buenas noticias. La buena noticia es, por ejemplo, Jesús te ama. Jesús te ama. Jesús tiene un propósito para tu vida. Jesús lo que va a hacer es traer bendición para ti. Eso es para un abatido. Pero para un quebrado, cuando yo veo a un familiar, a un amigo, a un colega o cualquier persona que no conoce al Señor y yo veo que está quebrado por dentro, ¿qué necesita esta persona? Consuelo. Necesita un oído que lo escuche. Necesita, como dice la palabra, llorar con el que llora. Y tú vas a ser un ente de sanidad y de vida para aquel que está quebrantado. Entonces, si te das cuenta, se puede ver en estas tres áreas. En la misión de Jesús, en la misión del diablo, ¿cierto? Y también nuestra misión de iglesia. Reconocer a nuestro alrededor si hay alguien abatido o si hay alguien quebrado. Son dos métodos diferentes de trabajo, pero todos llevan al reino del Señor. Vamos a seguir leyendo el texto. Dice, a publicar libertad a los cautivos. Entonces, si se dan cuenta, también aquí aparece el plan del diablo. Es una progresión lo que hace el diablo. Primero dijimos que abate, cansa, pone carga,
que no puedes avanzar. Y cuando estás cargado, cansado, el diablo quiebra. Pero después, una vez que está quebrado, esto es una estrategia de guerra, así podemos decir, una vez que está quebrado, el diablo trae cautivo. En otras palabras, encadena, amarra, pone una cadena a tu alrededor. Te quita la movilidad. Es como que alguien va a la casa de otra persona, ¿cierto? Y lo primero que va a hacer es tumbarlo, quebrarlo para que no siga avanzando y después lo va a amarrar, lo va a atar. Y esto es lo que hace el diablo ata. Por lo tanto, si yo veo a alguien que está atado, mi misión como iglesia es ¿qué cosa? Es publicar libertad. En otras palabras, es traer liberación. Traer liberación. Y esta es la misión de Jesús también. Entonces vemos que el Señor también tiene un plan para todos los que están atados y cautivos. El Señor trae una publicación. Él publica la libertad sobre ti. En otras palabras, este texto viene con respecto a la esclavitud. Cuando hay un cautivo o esclavo, viene el Señor, ¿cierto? Con un título, si podemos decirlo, bajo este concepto, con un título de propiedad. Y dice, hoy yo publico la libertad de este esclavo. Entonces, la misión del diablo es esa. Primero, abatir, después quebrar y al final atar. Pero el Señor lo que hace es traer sanidad, es traer buenas noticias y traer esta escritura de libertad. Por lo tanto, nosotros debemos hacer lo mismo. Si seguimos leyendo, el plan del enemigo no queda ahí. No queda tan solo en atar. Sabemos que la palabra muestra que el enemigo, el diablo, es perverso. Y lo que va a querer es destruir, es llegar hasta las últimas consecuencias con nosotros. Pero Jesús lo que quiere siempre es revertir ese proceso. Y el Señor, a través de la iglesia, tiene una herramienta para cada cosa. Seguimos. El versículo que sigue, que habíamos leído recién, dice: a publicar libertad a los cautivos. El diablo, cierto, trae cautividad, o cadenas, o prisión, o ataduras. ¿Y qué viene después? Dice: y a los presos, apertura de la cárcel. Entonces, ¿qué es lo que hace el diablo? Cuando ya nos tiene atados, nos toma, ya estamos inmovilizados completamente, nos toma y nos lleva a una prisión, que es, cierto, una prisión del alma, una prisión interior. Ya aquí estamos hablando de amarguras, de temas que vemos en el mundo. Cuando la gente dice, no sé por qué me vienen ira, me vienen ataques tremendos de ira, ahí ya estamos hablando de una atadura y de una prisión. A esta persona yo, por ejemplo, no la puedo perdonar. Yo no puedo perdonar y no voy a perdonar jamás. Cuando sale eso de nuestra boca y nuestro corazón, es porque ya estamos dentro de una prisión que el diablo puso. Pero ¿qué es lo que dice el Señor? Yo traigo apertura de la cárcel. Aquí la iglesia también funciona de esta manera. Si es que tú te sientes en una prisión de la ira, de vicios, de adicciones, distintas prisiones que el diablo pone, el Señor dice: yo quiero traer apertura de la cárcel sobre tu vida. ¿Y a quién va a usar el Señor? A la iglesia. Por eso es tan importante la iglesia. Y el Señor nos va a usar. Creo que esta época en donde no nos hemos podido juntar, hay muchos casos en donde el Señor va a potenciar este ministerio en nosotros. Seguramente hay muchos otros, ¿cierto?, que están tal vez en su vida teniendo distintas situaciones. Hay estragos que ha hecho la pandemia, pero hay otras personas que han sacado a relucir esto, el ministerio de Jesús y el ministerio también, por consiguiente, de la iglesia. El Señor, ¿qué es lo que quiere? Una iglesia que abra cárceles, una iglesia que quite ataduras, una iglesia que vende al quebrantado y una iglesia que traiga ánimo y fuerza al que está abatido, que revierta el proceso de Satanás sobre el mundo. Es tan hermoso poder verlo. Entonces el Señor, ¿qué es lo que dice? Yo traigo apertura de la cárcel sobre tu vida.
Seguimos leyendo. Dice, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, para consolar a todos los enlutados. Aquí se ve también qué es lo que ocurre después de la cárcel. ¿Cuál es el plan del diablo? Cuando ya estamos quebrados, atados y en la cárcel, ¿qué es lo que quiere traer el diablo? El diablo quiere traer luto, quiere traer muerte sobre nosotros. Aquí estamos hablando de angustias tremendas, estamos hablando de mucha gente y hemos visto que junto con la pandemia ha ocurrido otra pandemia, que es la de la depresión, angustia, suicidios. Que esto es más allá de una cárcel, esto ya es luto interior, muerte viviendo dentro de nosotros. Qué terrible es la acción del diablo. Qué terrible es cuando el diablo comienza un trabajo y cómo partió tal vez años atrás, trayendo peso y cansando, quebrantando, atando, trayendo a la cárcel y logrando el luto en la persona. Deseos de muerte, de pensamientos que dicen, ojalá yo nunca hubiese nacido. Sería mejor morir que vivir. Qué terrible es vivir así. Pero el Señor, ¿qué dice? A consolar. Yo vengo a consolar a todos los enlutados. No a algunos, a todos los enlutados. Por lo tanto, en la iglesia, ¿qué misión tiene? También de consolar a todos los enlutados. Acá la iglesia, mi hermano, no puede caer en un letargo. No puede caer en un conformismo que diga, es que es tanta gente, ya no se puede hacer mucho. No, nuestra misión es la del consuelo, traer consuelo si es que hay amargura, si es que ya estamos hablando de un luto interno, deseos de muerte en el interior. El Señor nos trae consuelo. Y esta es la misión de Jesús versus el plan que el diablo tiene sobre nosotros. Seguimos leyendo. A ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. El Señor quiere traer gozo, quiere quitar la amargura, quiere quitar el espíritu angustiado, ese luto interno. El Señor, ¿qué es lo que dice? No, yo este luto lo corto. El Espíritu del Señor está sobre mí para cortar el luto de tu vida. Eso dice el Señor. Es el deseo del Señor para ti. Por eso es tan hermoso vivir a los pies del Señor. Es tan hermoso decir, Señor, yo quiero depender de ti y busco al Señor todos los días, en cada momento, al levantarme, al acostarme. Señor, enséñame a vivir. Porque si yo no vivo con Dios, el proceso de mi vida lentamente se va a ir tornando en esta agenda que el diablo tiene para nosotros. Que es tan terrible terminar con un espíritu de luto, de muerte dentro de nosotros. ¿Cuál es el resultado de la acción del Señor en nuestras vidas? Dice así: y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Se usa la palabra árboles, ¿cierto? Se ejemplifica con árbol por la firmeza del árbol. O sea, el Señor quiere traerte firmeza. Quiere hacer que tú des fruto, que fructifiques. Pero ¿qué es lo primero? Revertir el proceso del diablo. Revertir lo que el diablo está haciendo. Por lo tanto, quiero que tú puedas examinar tu vida. ¿En qué proceso estás? Si es que estás pasando una situación. ¿En qué proceso estás? ¿Estás cansado? ¿Estás con carga? ¿Estás con un peso sobre ti? O tal vez que estás quebrantado en tu interior. O atado en la cárcel o ya experimentando el luto. Uno necesita esto, necesita entender
el interior. Uno dice, tal vez estoy en una cárcel interna. ¿Qué debo hacer? Tomar la palabra y decir, Señor, tú traes apertura de la cárcel. Y empiezo a proclamar en mi vida, Señor, yo abro la cárcel de mi interior. Señor, entra aquí, a esta prisión que tengo interna y trae tu liberación sobre mí, tu vida, Señor. Y eso va a hacer que el Espíritu Santo actúe en ti. Ahora, como dijimos, ¿cuál es tu misión? Si es que tú ves a alguien en alguna de estas etapas, entender el proceso que hace el Señor y actuar. Y actuar. Cuando pasan años, cuando pasa mucho tiempo de esta manera, ya sea en luto, en prisiones, en ataduras, en cansancio, en quebrantamiento, hay cosas que se empiezan a destruir en la vida. Situaciones familiares, hijos. Y cuando el Señor sana, hay toda una restauración. Tal vez hay cosas que yo digo, esto no voy a poder restaurarlo jamás. Esto no va a poder volver a ser como era antes, producto de que yo caí en una esclavitud y que destruí a mi familia en su paso. Vamos a leer qué es lo que el Señor dice, porque el texto no termina tan solo en traer gozo y alegría. Miren lo que dice. Dice, se refiere a los que van a ser liberados y los que van a quitarse el luto y se va a cambiar por gozo. Dice, reedificarán las ruinas antiguas, levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas y los escombros de muchas generaciones. O sea que el Señor, ¿qué es lo que hace? También trae restauración sobre el resto, sobre los que están alrededor. Porque cuando una persona sufre de angustia, de depresión, no tan solo está afectada la persona, sino que la familia entera está afectada. Cuando una persona cae en un vicio o una adicción, la familia entera sufre, completa la familia. Cuando hay una persona que está en atadura, en quebrantamiento, también todo el entorno se ve afectado por esto. Y el Señor dice, yo también traigo restauración para todo tu alrededor. Tus hijos, tu esposa, tu esposo, tus padres. Todo el entorno que fue afectado, el Señor quiere transformarlo en bendición. Yo traigo restauración. Por esto, mi hermano, nunca dejes de orar. Por más que te sientas quebrado, cansado, abatido, cualquiera de estas etapas que el diablo tiene en su agenda para ti, el Señor dice, yo puedo revertir todo esto y traer restauración. Por esto, mi hermano, llénate de fe. Hermana querida, llénate del gozo del Señor, porque el Señor tiene preparado esto para ti. Y si tú ves esto en otro, llévale estas buenas noticias del reino, de la liberación, de la vida y del gozo, porque este es el ministerio de Jesús. Jesús vino a esto y le dio vida a la iglesia para que cumpliera también esto. Por esto el Espíritu está sobre nosotros también para lograr esta misión. Y mi hermano, quiero animarte a esto, porque por ahora no nos podemos ver, a través de video no estamos viendo. Pero cuando la iglesia vuelva a juntarse, cuando la iglesia vuelva ya a los cultos presenciales, reuniones del discipulado, yo tengo en mi interior y siento que viene una ola de sanidad. Una ola del quebrantamiento de lutos, una ola de proclamar libertad, una ola de liberación, de quitar ataduras y cadenas que ocurrieron en estos 2 años o antes de estos 2 años que hemos pasado. Por eso, mi hermano, llénate de fe, pero prepárate también, porque Dios te va a usar para liberación, sanidad. Y si tú estás experimentando una cárcel, muerte o luto, el Espíritu Santo va a traer sanidad sobre ti si tú te acercas a Él, porque esta es su misión y su función principal, revertir el proceso del diablo sobre tu vida. Amén, vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que Él trabaje con nosotros, que nos llene de su presencia, que nos llene de su gloria para poder hacer esto. Esta misión tan hermosa, poder vivir para sanar. Amén. Vamos a orar y le vamos a agradecer al Señor por lo que Él tiene y lo que Él hace y ha hecho
desde el primer día en que pisó esta tierra. Amén. Padre Santo, muchas gracias por tu misión. Porque este capítulo de Isaías nos muestra tu misión completa. Nos muestra qué es lo que tú quieres, qué es lo que tú haces, Señor. Y también nos muestra, Señor, cuál es el plan del diablo, cómo él va abatiendo, cansando y destruyendo nuestra vida. Tú nos muestras hoy, Señor, que nosotros como iglesia debemos ser entes de salud, de bendición, de liberación y de gozo. Gracias, Señor, porque en ti hay plenitud de gozo. Porque en ti, Señor, hay familia. Enséñanos a vivir, Señor, trayendo consuelo a todo aquel que está enlutado y llenándonos de ti. Yo ministro hoy en las casas de tus hijos, todos los que están viendo, Señor, este video, sanidad en cualquier área, en cualquier etapa que el diablo tal vez esté haciendo en la vida. Yo ministro sanidad, liberación, vida. Quitamos las ataduras y proclamamos libertad en el corazón de tus hijos e hijas. Declaramos, Señor, que te amamos y queremos vivir siempre para ti. Muchas gracias, Señor. Amén. 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 Gloria al Señor. Que el Señor te siga bendiciendo, trayendo su paz, trayendo su vida. Y recuerda esto, que el Señor nos va a seguir usando. Cuando podamos estar juntos, cuando podamos volver a tener cultos, el Señor va a traer una ola de bendición, de sanidad. Pero prepárate para ese tiempo porque Dios te va a usar. Amén. Que el Señor siga guardando tu vida y llevándote a mucho más.